Más del 70% de los hombres mayores de 50 toman café cada mañana y la mayoría lo toma sin azúcar, convencidos de que están eligiendo la opción más inteligente para su corazón. Pero un estudio publicado en 2026 documentó algo que cambió la forma en que los investigadores entienden este hábito. El efecto del café en la circulación no es estático, cambia. Depende de cuánto tiempo llevas tomándolo, a qué hora lo tomas y de algo que casi ningún hombre considera cuando sirve su primera taza. En los próximos minutos te voy a explicar exactamente qué le ocurre a tu circulación. En las primeras horas, en los primeros días, en las primeras semanas, cuando tomas café sin azúcar cada mañana. No para que lo dejes, sino para que sepas exactamente lo que estás haciendo. Soy Carmen Navarro. Hace más de 20 años que investigo y comparto estudios científicos sobre salud masculina para ayudar a los hombres a tomar decisiones informadas. Lo que he observado una y otra vez es que los hombres que más cuidan su salud después de los 50 no son los que hacen más cambios, son los que entienden mejor los mecanismos, y el café es uno de los ejemplos más claros. Hay hombres que lo toman durante décadas sin comprender realmente lo que ocurre dentro de sus arterias con cada taza. No por descuido, sino porque nadie se lo ha explicado con claridad. Eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Antes de entrar en las fases, quiero presentarte a Manuel. Tiene 61 años. Ingeniero retirado de Zaragoza. Tomaba café sin azúcar cada mañana desde los 35. Siempre lo primero que tocaba al levantarse, antes incluso de ir al baño. Lo consideraba su único vicio sano. Lo que no entendía era por qué, a pesar de caminar 40 minutos cada mañana, seguía notando las piernas pesadas al volver a casa. Su médico le había dicho que la tensión estaba en el límite, 138/88, pero sin tratamiento por ahora. Vamos a volver a Manuel más adelante, porque lo que le pasaba tiene una explicación muy concreta. Primero, el mecanismo. Imagina que tus arterias son tuberías de riego en un jardín. Con el paso de los años, esas tuberías van perdiendo elasticidad. Se vuelven más rígidas, responden con más lentitud a los cambios de presión y el agua, la sangre, llega con menos fuerza a los extremos más alejados del sistema, los pies, las manos, la microcirculación periférica. Ahora imagina que cada mañana introduces un compuesto que, dependiendo de cómo interactúa con esas tuberías, puede o bien aflojarlas temporalmente o contraerlas con fuerza durante horas. Eso es lo que hace la cafeína. Y la diferencia entre uno u otro efecto depende de factores que la mayoría de los hombres desconoce. La cafeína bloquea los receptores que le dicen al cuerpo que se relaje. Al hacerlo, activa el sistema nervioso simpático, aumenta la frecuencia cardíaca, eleva transitoriamente la presión arterial y genera vasoconstricción periférica. Las arterias pequeñas se estrechan. En paralelo, investigaciones recientes señalan que la cafeína también estimula la producción de óxido nítrico en el endotelio vascular, la capa interior de las arterias, lo que tiene el efecto contrario, vasodilatación. El resultado neto para tu circulación depende de cuál de estos dos efectos domina. Y eso cambia con el tiempo, con la dosis y con el estado del sistema cardiovascular de cada hombre. Después de los 50, muchos hombres notan que se cansan antes, que la circulación en piernas y pies no es lo que era, y asumen que es simplemente la edad. No es tan sencillo. En muchos casos, el deterioro circulatorio tiene raíces en hábitos cotidianos, repetidos cada mañana, que parecen inofensivos porque nunca generan un síntoma agudo, solo un deterioro silencioso y gradual. Y aquí está el punto que casi nadie considera. Algunos de esos hábitos ocurren justo cuando el cuerpo es más vulnerable, en las primeras horas del día, cuando la viscosidad sanguínea está en su punto más alto y el sistema cardiovascular acaba de reactivarse. Fue por eso que preparé el libro digital 7 hábitos que te hacen despertar cansado después de los 40.
En esta guía vas a entender cuáles rutinas matutinas suelen pesar sobre la circulación y la energía, por qué pasan desapercibidas durante tanto tiempo y qué ajustes concretos pueden ayudarte a empezar el día con más claridad y menos resistencia física. Es fácil de entender y pensado para el hombre que quiere conocer la causa, no solo aguantar el cansancio con estimulantes. Y hay un detalle importante. Entre los 7 hábitos analizados, hay uno que la mayoría de los hombres realiza convencido de que es la versión sana de su rutina y puede estar limitando su circulación desde las primeras horas del día sin que lo note. Si te has reconocido en alguna parte de lo que hemos visto hoy, dejé el enlace en el comentario fijado. Ahí explico exactamente cómo identificar ese hábito en tu mañana y por qué pasa desapercibido durante años. Échale un vistazo y comprueba si ese punto también está entrando en tu rutina sin que lo hayas notado. A partir de ahí, resulta mucho más fácil empezar ajustes sencillos con más criterio y conciencia. Prueba esto durante 7 días. Un vaso de agua al levantarte y el café 20 minutos después, con algo ligero. Solo eso. Y vuelve a contarme qué notaste en las piernas, en la energía, en cómo arranca tu mañana. Voy a estar leyendo los comentarios. Ahora que entiendes el mecanismo, vamos a ver lo que ocurre en tu cuerpo. Fase por fase. La primera fase ocurre en las primeras 4 horas tras esa taza de la mañana. Podemos llamarla la activación. En los primeros 30 o 45 minutos tras tomar el café, la cafeína alcanza su pico en sangre. La presión arterial sube entre 3 y 15 milímetros de mercurio, en función de la sensibilidad individual, un rango que estudios recientes consideran clínicamente relevante en hombres con hipertensión leve o en el límite. Las arterias periféricas se contraen transitoriamente. ¿Qué siente el hombre en ese momento? Más alerta, más despierto. La pesadez matutina desaparece, no porque la circulación haya mejorado, sino porque el sistema nervioso central está bajo estimulación activa. La sensación de energía es real, pero su origen es neurológico, no vascular. Mientras el hombre siente ese alivio matutino, la microcirculación en manos y pies puede estar reducida. No duele, no genera un síntoma claro. Solo se nota en hombres que ya tenían mala perfusión periférica y lo atribuyen a la edad o al frío. Investigaciones publicadas en revistas de cardiología preventiva indican que en hombres no habituados a la cafeína, el aumento de presión sistólica tras una taza puede persistir hasta 3 horas. En hombres con consumo habitual y crónico, este efecto es significativamente menor. El organismo desarrolla tolerancia parcial, pero esto es lo que ocurre en las primeras horas. El cuerpo no para aquí. En los primeros días empieza algo diferente. La segunda fase ocurre entre el día 1 y el día 7 de consumo diario. Es la adaptación silenciosa. El sistema cardiovascular comienza a adaptarse. Los receptores bloqueados por la cafeína aumentan en número como respuesta compensatoria. El cuerpo literalmente crea más receptores para neutralizar el bloqueo habitual. Esto es lo que explica por qué una taza ya no tiene el mismo efecto que antes. Muchos hombres reportan que en los primeros días de consumo diario duermen peor o con más interrupciones. La cafeína tiene una vida media de 5 a 7 horas y en hombres mayores de 50 el metabolismo hepático es más lento. La cafeína de las 7 de la mañana puede seguir activa a las 2 de la tarde y en algunos casos hasta las 9 de la noche. Este periodo de adaptación cardiovascular es también el momento en que el endotelio vascular recibe el estímulo más intenso de toda la secuencia. Estudios observacionales señalan que en consumidores recientes o esporádicos, la respuesta endotelial en la primera semana de consumo regular puede ser más pronunciada, para bien o para mal, que en consumidores crónicos. Investigaciones sobre variabilidad de la frecuencia cardíaca indican que en hombres de 50 a 65 años, el consumo de café sin azúcar en ayunas genera una respuesta simpática más intensa que el mismo café tomado 30 minutos después de un desayuno ligero. Y cuando esto se acumula por semanas, el impacto se vuelve mensurable. La tercera fase ocurre entre las 2 y las 6 semanas de consumo diario. Es el punto de inflexión vascular y es la más importante de todo lo que vamos a ver hoy.
Aquí ocurre algo que la mayoría de los estudios a corto plazo no captura. El consumo diario y sostenido de café sin azúcar comienza a mostrar efectos positivos en la función endotelial. Investigaciones recientes señalan que los polifenoles del café, especialmente el ácido clorogénico, estimulan la producción de óxido nítrico en las células endoteliales. El resultado, mayor capacidad de vasodilatación reactiva. Las arterias responden mejor cuando necesitan abrirse. En hombres de 50 a 65 años con consumo regular moderado de 1 a 2 tazas por la mañana, estudios de función endotelial miden mejoras en la vasodilatación mediada por flujo, un marcador directo de salud arterial. La rigidez arterial, que aumenta naturalmente con la edad, puede mostrar atenuación parcial con el consumo crónico moderado de café. Aquí es donde el hábito comienza a mostrar su cara más favorable, pero con una condición que el estudio de 2026 identificó con claridad. Los beneficios vasculares se observan principalmente en hombres que toman el café después de hidratarse, no como primer líquido del día. El café en ayunas, sin agua previa, puede atenuar parte de este efecto positivo por deshidratación leve y aumento de viscosidad sanguínea. Fue exactamente aquí donde Manuel empezó a entender lo que le estaba pasando. Recordemos, Manuel caminaba 40 minutos cada mañana y seguía notando las piernas pesadas al volver. Su tensión estaba en 138/88. Lo que descubrió es que su café, tomado como primer acto del día, sin agua previa, sin nada en el estómago, era técnicamente correcto en muchos aspectos, pero llegaba al cuerpo en el peor contexto posible. La viscosidad sanguínea al despertar es la más alta del día. Sin hidratación previa, el café amplificaba ese efecto en lugar de compensarlo. Antes de continuar, quiero hacer una pausa importante. Las informaciones que estás recibiendo son educativas, no sustituyen el consejo médico. Si tus síntomas persisten, habla con un profesional de salud. Ahora, hablando de meses y años, la historia se vuelve más completa. La cuarta fase es el legado circulatorio. Los estudios longitudinales sobre consumo de café y riesgo cardiovascular son consistentes en algo. El consumo moderado habitual, de 1 a 3 tazas diarias, se asocia con menor incidencia de eventos cardiovasculares mayores en comparación con no consumidores o consumidores excesivos. El mecanismo propuesto incluye el efecto antioxidante acumulado y la mejora sostenida de la función endotelial. Pero el beneficio no es lineal. A partir de 4 o 5 tazas diarias, los efectos positivos se revierten. La presión arterial sostenida, la interferencia con el sueño y la activación crónica del sistema simpático generan carga cardiovascular neta. Investigaciones recientes también señalan que el tipo de filtrado importa. El café sin filtrar, prensa francesa, hervido, contiene compuestos que elevan el colesterol a largo plazo. El café filtrado o de cápsulas no tiene este problema en la misma medida. Los receptores adaptados tras años de consumo diario hacen que dejar el café de golpe produzca cefaleas, fatiga y bajada de presión arterial transitoria. El sistema vascular se ha calibrado para funcionar en presencia de cafeína diaria. Una reducción tiene que ser gradual para no generar efecto rebote. Y aquí llegamos a la parte que más le importó a Manuel. Cuéntame en los comentarios, ¿tú tomas el café como primera cosa al levantarte o esperas un poco? Y si notas las piernas pesadas o los pies fríos por las mañanas, dímelo también. Quiero entender cuántos hombres están pasando por esto sin saberlo. No se trata de dejar el café, los datos no lo justifican. Se trata de ajustar 3 variables que cambian completamente el impacto circulatorio del mismo hábito. Manuel lo hizo. Sin dejar el café, hizo un ajuste mínimo. Un vaso de agua al levantarse y el café 20 minutos después, junto con 2 tostadas. Al cabo de 5 semanas, algo había cambiado. Las piernas ya no pesaban igual al volver del paseo. En su siguiente control, la tensión era 131/84. Manuel no dejó el café, lo reubicó. Eso fue todo. Hoy, a sus 61 años, lo toma como siempre, solo que ahora sabe lo que está haciendo con él.
Lo que hemos visto hoy es que el café sin azúcar tomado cada mañana no es simplemente bueno o malo para la circulación. Es un hábito que tiene efectos distintos según cuándo lo tomas, en qué contexto llega a tu cuerpo y cuánto tiempo llevas haciéndolo. En las primeras horas activa el sistema simpático. En las primeras semanas empieza a mostrar sus efectos vasculares positivos. A largo plazo, el balance favorece al consumidor moderado, pero solo si el hábito está bien posicionado en la rutina. En 7 días, si introduces el vaso de agua antes del café, es posible que notes las mañanas menos pesadas. En 30 días, si mantienes el café después de hidratarte y con algo en el estómago, es posible que tu circulación periférica responda mejor al ejercicio y al frío. En 90 días, si el hábito está consolidado, estarás aprovechando uno de los compuestos más estudiados en salud cardiovascular masculina, sin haberlo dejado, sin haber hecho un cambio radical, solo haberlo entendido mejor. Has pasado la vida cuidando de todos los demás. Ahora es momento de cuidarte a ti mismo. No postergues más una rutina que puede estar limitando tu circulación y tu energía desde las primeras horas del día. Consigue ahora el libro digital 7 hábitos que te hacen despertar cansado después de los 40 y entiende qué puede estar pesando en tu mañana antes de que siquiera hayas empezado el día. Acceso por tiempo limitado. Dejé la guía en el comentario fijado. Revísala y comprueba si estás repitiendo uno de estos hábitos sin darte cuenta. Hasta la próxima. Soy Carmen Navarro. Mantente informado, mantente vital. Tus mejores años no están detrás de ti. Pueden comenzar ahora. Nota importante. Este video es solo con fines informativos y educativos. No sustituye el consejo médico profesional. Consulta siempre a tu médico antes de hacer cambios.